Dicen que si le hablas bonito a tus plantas, ellas se colocarán hermosas y no se van a marchitar. Pues en una oportunidad Jesús tenía tanta hambre que se acercó a una higuera. La vio llena de hojas verdes hermosas y cuando se acerca no le encontró ningún fruto. Entonces Jesús le dice, nunca nadie más comerá fruto de ti. Al día siguiente por la mañana, cuando pasan cerca de la misma higuera, los discípulos notan que se había secado desde la raíz y le dicen, Jesús, mira, la higuera que maldijiste ha quedado seca. Y esta fue una oportunidad que Jesús utilizó para enseñarles a sus discípulos unos principios muy importantes acerca de la oración. Yo no creo que Jesús simplemente hizo eso porque estaba muy hambriento. Incluso la Biblia aclara que no era temporada de higos, así que era normal que ese árbol no tuviese higos. Pero cada paso que Jesús daba y todo lo que está registrado en la Biblia tiene un objetivo de que nosotros podamos aprender algo. Y es por eso que hoy vamos a continuar hablando acerca de la oración. Y me presento oficialmente, yo soy Victoria Barrios, te doy la bienvenida a este podcast Vida en Diseño, donde aprendemos a florecer desde lo secreto, desde ese lugar de intimidad, ese lugar donde estamos con la puerta cerrada, nadie ve lo que ocurre, pero estamos allí conectados con nuestro Padre Celestial, estableciendo a través de una relación con Dios los principios y los pilares que nos harán tener una vida sólida y que nuestros proyectos realmente tengan el éxito que Dios desea para nuestra vida. Así que te invito a que te suscribas a este canal si quieres aprender cada semana cómo construir esa relación con Dios. En el episodio pasado empezamos a hablar acerca de la oración, pues venimos como de una línea que tiene que ver con reconciliarnos con Dios, acercarnos a Él y cómo mantener una relación con Dios, porque no se trata solamente de creer, de conocer, tener un concepto, una teoría y estar seguros de que existe un creador, de que hay algo superior, sino que partiendo del deseo que hay en el corazón de Dios de relacionarse con nosotros como padres e hijos. Entonces en este podcast estamos hablando acerca de cómo establecer esa relación cercana con Dios. Y bueno, en Marcos, que era lo que te estaba contando, el evangelista San Marcos, en el capítulo 11 registra este episodio. Y cuando los discípulos le dicen a Jesús, mira maestro, la higuera se ha secado. Entonces aquí viene Jesús y aprovecha para enseñarles. Dice Marcos 11, verso 22, Él les dice, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, échate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dicen sucederá, lo obtendrán. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Jesús utiliza este episodio para enseñarnos lo que yo considero tres características de una oración eficaz. Tres características no tanto de una oración, sino más bien de quien hace la oración. Tres aspectos que tú y yo podemos aprender y sobre los cuales podemos trabajar para poder ver resultados a través de la oración. A mí me llama la atención que Jesús dice, todo lo que pidan en la oración lo obtendrán. Y no lo registró solamente Marcos en este versículo, sino que hay varios momentos en los evangelios donde Jesús siempre dice, todo lo que pidan en mi nombre lo recibirán, todo lo que pidan creyendo lo obtendrán. Entonces muestra cómo a través de la oración tenemos esa fuente, esa forma de recibir de parte de Dios aquello que anhelamos y que deseamos. Pero vamos a desglosar cuáles son esas tres características que nosotros al acercarnos a Dios necesitamos tener para que esa oración no quede en el aire. Ahora vamos a recordar los puntos en el episodio anterior que antes de Jesús mencionar el pedir en la oración, primero nos enseña a tener una relación con Dios, a adorarlo y a rendir nuestra voluntad a Él. Y en cuarto lugar es que nos dice pedir
esas cosas que necesitamos, esa provisión que necesitamos. Ahora, ¿qué pasa cuando pido y yo no recibo? Entonces aquí es donde vienen esas enseñanzas de Jesús a través de Marcos 11 del 23 al 25. Lo primero que dice en el versículo 23, ellos quedaron impactados porque la higuera se había secado. Entonces él les da otro ejemplo, algo como de verdad, o sea, que una montaña, yo le diga, échate a la mar, o sea, que esa montaña se ruede y se lance al mar, él dice, lo harán. Pero aquí quiero hacer un paréntesis importante y es que nuestras oraciones deben tener siempre un propósito y un sentido, no es orar por orar. Jesús habla de la montaña o dile a este monte, échate al mar y lo hará, por ponernos un ejemplo de que no hay nada imposible, o sea, si hay fe, todo lo podemos hacer, pero todo tiene un propósito. ¿Qué propósito tendría yo en este momento con decirle a un monte, échate al mar? Porque tampoco se trata de usar la fe y la oración para alimentar nuestro ego, para hacer un show y que las personas nos admiren, confíen en mí y tal vez hacer uso de ese don de fe que el Señor nos ha otorgado y hacerle daño a las personas, manipularlas, pretender que hagan lo que yo quiero. Pedro caminó sobre las aguas. Luego dudó y empezó a hundirse y Jesús lo ayudó, pero dio pasos. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos? A ver, el que me esté viendo, dígame si ha caminado sobre las aguas, así sea un pasito. Pedro lo hizo y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste cuando se empezó a hundir? Ahora, yo puedo irme para la playa, yo vivo en Cartagena, Colombia. Puedo irme ya mismo para la playa y decir, voy a demostrar que Dios es real y voy a caminar sobre las aguas. ¿Qué sentido tiene que yo en este momento camine sobre las aguas? En ese entonces el propósito que Jesús tenía con todo lo que hacía era enseñarle a sus discípulos sobre la fe, revelarse ante ellos como el Mesías, que confiaran, que creyeran, que lo conocieran, era su círculo íntimo. Pero luego no andaba Pedro por ahí haciendo el show de caminar sobre las aguas, porque no tenía ningún sentido, no alimentaba en realidad el reino de Dios, porque observar milagros y maravillas no es realmente lo que va a hacer que la gente se acerque a Dios. En estos días he estado leyendo sobre Israel cuando salieron de Egipto, eran esclavos y Dios los saca. Recordemos que el Señor se manifestó con plagas. El pueblo egipcio, el faraón, vio cómo Dios defendió a su pueblo y Dios hacía distinción entre los israelitas y los egipcios, y todas las plagas atacaron a los egipcios, y a los israelitas, quienes habitaban en ese territorio, no les ocurría nada. Pero de allí a que los egipcios se volvieran a Dios, no pasó. El faraón no se volvió a Dios, no se volvió un creyente en Dios, no empezó a adorar a Dios, no dejó a sus dioses y sus creencias politeístas, siguió con un corazón endurecido. Los egipcios siguieron igual. Observar que una persona haga cosas grandes, es decir, yo ponerme a hacer un show de caminar sobre las aguas, por dar el ejemplo, no es lo que hace que la gente se acerque a Dios. Por lo tanto, estoy compartiendo eso es porque el ejemplo de dile a esa montaña que se vaya al mar, si es Jesús postrándote, no hay nada imposible. Si tú crees, no es que vayas a coger ahora y querer hacer grandes demostraciones, no, Él te está diciendo para ti eso que necesitas, de verdad que tiene un propósito en tu vida, no es imposible. Y Jesús dice, si le dicen a este monte que se echa al mar, y ahí agrega el primer principio, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dices sucederá. Y aquí está la primera parte, sin albergar la menor duda en el corazón. Habla de no tener dudas, no dudar, que lo que yo digo con mi boca lo crea dentro de mí de verdad, tenga la convicción, no haya esa dualidad entre lo que hablo y lo que pienso, no haya esa dualidad entre Dios lo va a hacer y por dentro, ay, no lo creo. La cosa está difícil porque nosotros tenemos conversaciones internas que van en el sentido opuesto de lo que queremos que suceda. Y decir algo bonito, declarar con fe, declarar palabras o hacer declaraciones de fe, como le llaman, y decir todo va a estar bien, esto va a pasar, voy a sanar, voy a prosperar, no es suficiente
si dentro de mí yo dudo de que Dios a mí me está respondiendo, si dentro de mí yo realmente estoy dudando y veo que el tiempo pasa y eso no va a cambiar, no va a suceder lo que yo estoy deseando, lo que yo estoy anhelando. Y por eso es importante que dice sin albergar la menor duda, porque una pequeña duda daña todo. Es como ese poquito de levadura que fermenta toda una masa. Es como esa agua sucia, esa gotica de agua sucia que si tú le echas a tu vaso de agua ya no te la vas a tomar, porque aunque la mayor parte de esa agua era limpia, con esa gotita de agua sucia es suficiente para tú no querer consumirla y para dañarte a ti también, ¿cierto? A nivel de la salud. Ahora, él dice, sin albergar la menor duda en el corazón. Es importante entender que corazón en el contexto bíblico, cuando se escribió la Biblia, en la actualidad realmente lo que está hablando es de nuestra mente, de la parte interna de ese subconsciente, porque en este entonces, cuando se escribe la Biblia en el idioma original, no había una palabra que se usara para hablar de la mente, en realidad, de los pensamientos, y al corazón no se le atribuía esa cualidad de emociones, no se le atribuían las emociones, sino que las emociones se atribuían a las entrañas. Entonces en el corazón era donde estaba la parte interna, el pensamiento. Así que cuando habla de corazón, lo está relacionando es con tu manera de pensar, con esa parte subconsciente donde están arraigadas nuestras creencias, donde decimos, voy a prosperar y voy a avanzar, pero en mi subconsciente está arraigado eso que me dijeron mis padres o mis abuelos, de que aquí nacimos para trabajar y nunca vamos a ser ricos porque es que esta familia no puede, así nacimos y así nos vamos a quedar. O en lo que sea que tú tengas dudas, eso que estás pidiendo, tal vez estás pasando por un momento de enfermedad y le estás pidiendo a Dios que te sane y le dices a la gente, yo sí creo que Dios me va a sanar, pero allá en el fondo de tus pensamientos hay una semillita, hay una vocecita, eres tú mismo, tú misma, que te dice, esta enfermedad no se puede sanar, no hay cura para esto, las probabilidades de que te sanes son muy bajitas, Dios quiere que estés enfermo, esto es para que simplemente es un castigo, ahí está eso, y entonces hace que lo contrario en tu mente a lo que tú dices que crees. Por lo tanto, el primer aspecto es no dudar. Entonces necesitamos que lo que declaran nuestras palabras esté en sintonía con lo que pensamos, con lo que creemos allá en el fondo de nuestras creencias, de nuestro subconsciente, basado en lo que vivimos. Por eso es importante que empecemos a conocernos, a conocer nuestros pensamientos, que empecemos a identificar cuáles son las creencias que tenemos con relación a esa situación sobre la cual estamos orando. Así que haz este ejercicio. Si tú quieres finanzas, por ejemplo, quieres pagar deudas, quieres crecer financieramente con tu emprendimiento, haz una lista de esas creencias, esas frases repetitivas que son negativas con respecto al dinero o al crecimiento o al emprendimiento, y date cuenta y analiza realmente qué es lo que hay en tu mente cuando tú piensas en eso que tú deseas, digamos que sobre lo cual tú le estás pidiendo a Dios. Hay un ejercicio muy sencillo y es que puedas registrar, tal vez pon varias alarmas en el día y que esa alarma diga qué estás pensando. No sé si te pasa que tal vez estás haciendo alguna actividad que sea muy como repetitiva, no implique que tú estés muy concentrado. Por ejemplo, en mi caso, lavar platos. Yo no tengo que estar como pensando en detalle de lo que estoy haciendo, sino que uno se está lavando los platos y está pensando en cómo salvar al mundo o cómo conquistar al mundo. O te estás bañando y ahí tu mente vuela, ¿sí o no? O estamos en el baño o haciendo esas actividades. Pon alarmas que te pregunten qué estás pensando. Y en ese mismo instante, haz conciencia de sobre qué estabas meditando. Porque uno en el día a día tiene muchos pensamientos y anota. ¿Qué es lo que normalmente piensas? ¿Crees que esa situación vas a salir victorioso o victoriosa de esa situación? Pero resulta
que en el día a día, en medio de tus quehaceres, lo que viene a tu mente es: no va a pasar, el tiempo va muy rápido, o frases que sean repetitivas, lo que escuchas a nivel de esas áreas en tu vida. Entonces, sí es importante trabajar en nuestras creencias. Hay muchos libros que te ayudan a trabajar, que te enseñan sobre mentalidad, pero hay que tener cuidado y hay que filtrar muy bien, porque muchas de esas enseñanzas están sesgadas o tergiversadas por teorías que van en contra de la palabra, en contra de la Biblia, o el propósito de muchas de las personas que te enseñan acerca de creencias y muchas de esas enseñanzas. El propósito es que tú te conviertas en tu soberano, que tú seas como quien lo logra todo y no reconoce que tú dependes de Dios. Entonces sí es importante trabajar en nuestras creencias. Yo creo que vamos a aprovechar este podcast para desarrollar este tema a la luz de la palabra, y la Biblia habla mucho de las creencias, habla mucho de que es importante trabajar y sanar eso que está allá en el fondo de nuestro corazón. Incluso Dios desea que su palabra y nuestro amor por Él fluya de ahí, que no vivamos de manera mecánica, cumpliendo rituales, yendo a la iglesia, sino que desde lo profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, haya ese anhelo y ese deseo de adorarlo y de servirlo. En el versículo 24 viene la siguiente parte, que es, creo que, la favorita de muchas personas. Me incluyo. Dice: crean que ya han recibido todo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Fíjate que primero habla como en pasado, dice: crean que ya han recibido, o sea, ya lo tienes, pero apenas lo estás pidiendo. Crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración. El siguiente paso es convicción de que nuestra oración ha sido respondida. Yo no estoy simplemente presentando una petición, un derecho de petición, y voy a esperar a ver qué me responde Dios. Ya he recibido, ya mi oración ha sido respondida. Ahora, para que eso ocurra, cuando Jesús dice: crean que ya han recibido todo lo que han pedido en oración y lo obtendrán, entonces nuevamente las creencias. Pero hay algo importante: cuando nosotros recibimos algo de manera natural, si eres una persona educada, de nuestros labios sale una expresión, una palabra, y es gracias. Cada vez que alguien nos da, recibimos una atención de alguien, normalmente lo habitual es decir gracias. Por lo tanto, cuando vamos a la oración y creemos de verdad que ya hemos recibido, entonces mi actitud se transforma. Ya pasa de ser una actitud de necesidad a una actitud de gratitud, porque ya tengo lo que deseo. Aunque visualmente no lo tengo en mis manos, cuando termina mi oración, yo actúo conforme a cómo me sentiría si ya Dios me estuviese respondiendo de manera positiva a esa petición. Seguiría llorando, seguiría triste, seguiría quejándome, seguiría amargada. Lo dudo. Estaríamos brincando de un pie, estaríamos contándole a todo el mundo el milagro que Dios hizo, estaríamos sonriendo, nos sentiríamos aliviados. Entonces, cuando vas a la oración y te levantas o terminas esa oración, allí automáticamente lo que debe pasar es que tu vida refleja la actitud de alguien que ya recibió lo que deseaba. Ya no sales a seguir quejándote y a sentir que te hace falta, porque no te hace falta nada. Lo tienes todo y tienes al Señor. Entonces, para poder vivir este segundo paso que Jesús nos enseñó, crean que ya han recibido, se requiere una actitud. No se trata solamente de decir gracias, Señor, sé que me ha respondido, ya lo tengo, y luego estar preocupado, con ansiedad: es que me van a cortar la luz, es que me va a pasar esto, es que me va a morir, es que no me curo, sino una actitud de gracias, porque ya, como di las gracias porque ya lo recibí, entonces ya, todo está bien, porque ya lo recibí. Entonces digamos que me anticipo a cómo yo voy a actuar, a cómo yo voy a vivir, y vivo agradando a Dios, vivo adorando, dándole gracias, glorificándole, y no estoy ya sintiéndome afligida porque me hizo falta algo, ¿cierto? Entonces tengamos esa actitud de quien ya ha recibido lo que ha
pedido. Y así vas a ver cómo empezarás a ser libre de la ansiedad, de la tristeza, de la depresión, paso a paso, cuando empiezas a aplicar la gratitud en tu vida. Esto me parece a mí hermoso, porque no se trata solamente de decir, ya Dios me respondió, amén, lo creo, Señor, sino de una acción, de reflejar y que ya yo tengo eso y vivir en gratitud. Y el tercer aspecto, este episodio va así, volando rapidito. Dice en el verso 25, y cuando estén orando, a mí me encanta este último punto porque parece que Jesús cambiara de tema, pero él quiere recalcar algo que ya ha dicho y que ya ha enseñado y que lo enseñé y lo hablamos en el episodio pasado. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. La tercera característica de esa persona que ora y que recibe respuesta es una persona que tiene un corazón sin resentimiento, un corazón sano. Jesús dice, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Si no, todo esto no funciona. Perdonar porque todos somos hijos de Dios, porque Dios no bendice donde hay odio, porque para cosechar primero hay que sembrar, porque para recibir primero hay que dar, y el perdón es algo que se otorga, el perdón es algo que se siembra, es una siembra que tú haces, es algo que te beneficia a ti. Y Jesús dice, así el Padre nos perdonará también a nosotros. Y de esa manera no hay argumentos en nuestra contra. ¿Sabes qué pasa? Que es que el pecado nos aparta de Dios. Y el enemigo, uno de sus apellidos, sobrenombres o nombres o características es que él es el acusador. A él le encanta acusar. A él le encanta decir, eres culpable, eres culpable. Dios no. Dios simplemente te muestra tu condición para sanarte, para que te arrepientas. El diablo te muestra tu condición para señalarte, juzgarte y condenarte. El Señor quiere es redimirte, sanarte y restaurarte. Entonces, ¿qué pasa? Él anda por ahí haciendo listas y cada cosa que hacemos las anota el enemigo, el diablo, para juzgarte y para decirle, Señor, aquí está, mira, todos estos pecados de este hombre, de esta mujer, tú no lo puedes bendecir. Pero recordemos que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Recibimos esa bendición y esa, digamos que se anulan esa acta de decretos donde Él está, el enemigo, poniendo todo en contra de nosotros cuando creemos y confesamos que Jesús es el Señor. Y la Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque necesitamos ese perdón, esa liberación de nuestros pecados, pero hay una condición muy importante y es tú debes perdonar también. ¿Cómo es posible que yo te perdone? Digamos que lo dice Dios de esa manera, es decir, yo perdono todo lo que tú has hecho, que mucha gente no sabe porque lo has hecho en lo oculto. ¿Qué tal si la gente conociera todo lo que uno piensa, lo que uno dice en la intimidad, en lo secreto? Tal vez muchas de esas cosas son desagradables, pero Dios las conoce. Y Dios dice, yo que te he perdonado todo lo que has hecho, cosas que nadie ni de tu familia conoce. ¿Cómo es que tú no puedes perdonar a tus hermanos? ¿Cómo es que tú no puedes perdonar a tu vecino, a tu amigo? Entonces, perdonar para que puedas acercarte a Dios con libertad y para que puedas recibir también su perdón y mantener su relación con Él. Y a mí esto me fascina porque es que Dios siempre manifiesta, el Señor siempre manifiesta que su deseo es relacionarse con nosotros, no tener simplemente una relación tipo comercial, como que Dios es un banco o un cajero y yo voy y hago efectivo alguna transacción y Él me da porque le pedí y declaré y cumplí un ritual y no sé, qué es lo que enseñan hoy día con la nueva era de tienes que declarar así, tienes que hacer tal declaración, tienes que aprovechar tal hora, que a las 11 y no sé qué se abre un portal, que con la luna no sé cómo todo está perfecto y si cumples el ritual vas a tener todo lo que deseas. Dios no es eso, ¿ok? O sea, Dios no es un banco, Dios no está ahí simplemente para darte lo que tú deseas porque sí, siempre hay un propósito, es importante trabajar tus creencias, es importante vivir en gratitud y todo, pero más allá de eso, una buena relación con Dios. Más allá de eso, que haya una relación que no esté basada en lo que recibimos de parte de Dios, sino en lo que Dios es para nosotros y entendiendo lo que nosotros somos para Él desde el momento en que aceptamos a Jesús
en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por lo tanto, es importante vivir libres. No quiere decir que yo oro y ya vivo en santidad absoluta, porque es que si peco, Dios necesita que yo esté en santidad. Afortunadamente, Jesús sí fue santo y dio todo, dio su vida por nosotros. Asimismo, vamos a la oración siempre: Señor, tú me perdonas, tú me ayudas. Él nos ayuda, ¿cierto? En todos los días va trabajando en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, pero no podremos crecer en nuestra relación con Dios, en la transformación de nuestro carácter, si yo tampoco le otorgo el perdón a aquel que me hirió, aunque no me haya pedido ese perdón, aunque no esté arrepentido, pero yo me libero, yo perdono y recibo también de Dios esa misericordia. Y así puedo vivir una oración, una vida de oración genuina con Dios, más allá simplemente de esperar respuesta a cualquier cosa que yo desee. Puedo relacionarme con Dios. Y para terminar, me devuelvo a la primera parte de lo que leí. Cuando los discípulos de Jesús quedaron impactados porque la higuera se había secado, lo primero que Jesús dice es: tengan fe en Dios, porque todo esto que te he enseñado debe hacerse con la fe correcta, y es la fe en Dios. Hoy día las personas están haciendo manifestación y practicando muchos rituales de abundancia y obtienen y reciben, pero no, la fe no es en Dios. La fe es en el ritual, la fe es en la enseñanza del gurú, del mentor. La fe está en el universo, en la luna, en la hora exacta, en la canela que soplé en mi casa el 1 de cada mes. La fe está en muchas otras cosas, pero no hay fe en la fe correcta, que es la fe en Dios. Y ahí es donde debemos cuidarnos, porque más allá de simplemente tener abundancia en esta tierra, se trata de construir y crear tesoros en el cielo. Y por eso Jesús dijo: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si se pierde tu alma? ¿Habrá algo más valioso que tu alma? Porque podemos estar ganando el mundo, ganando premios, reconocimientos, experiencias, miles, millones de dólares, y tener todo lo material que deseamos. Podríamos hacerlo con fe en todo lo que nos enseña, que esta persona hace tal ritual y le funciona, y a mí también, y así logré eso y logré lo otro, pero puedo perder mi alma al lograr todo eso sin Dios. Así que hoy te invito a que te vuelvas a Dios. Él responde nuestras oraciones, a Él a quien le estamos pidiendo. Fíjate en quién estás confiando últimamente, en quién estás poniendo tu mirada, en quién estás creyendo y con quién te estás relacionando. Repito y repito esto siempre: el mayor deseo de Dios es que tú te relaciones con Él. No tanto una relación de transacción, sino una relación padre e hijo. Por favor, déjame un comentario. Quiero saber qué te ha parecido este episodio, el episodio de hoy, acerca de estos puntos relacionados con la oración. Y recuerda suscribirte a este podcast si aún no lo has hecho, y activa la campana de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cuando haya publicado un nuevo episodio. Dale me gusta para que pueda ser recomendado este video a otras personas, y compártelo en los grupos de WhatsApp a las personas que sabes que necesitan verlo, que necesitan aprender un poco más acerca de Dios. Compártelo en tus estados. De esa manera también ayudas a que este podcast crezca y podamos avanzar, y más adelante también tener invitados en estos episodios. Nos vemos los sábados a las 12 del mediodía. Puedes seguirnos en Instagram como @vidaendiceno.podcast, o a mis cuentas personales en TikTok, Facebook e Instagram como @soyvictoriabarrios. Y bueno, gracias por estar aquí. Te mando un beso y un abrazo, y que Dios te bendiga.